Las canciones han formado parte de la vida humana a lo largo de la historia. Hay canciones que de hecho marcan una época, otras canciones que probablemente las relacionamos con algún acontecimiento específico. Hay canciones que evocan emociones, otras transmiten emociones. Las canciones han sido un medio de conmemoración para la humanidad porque tienen una capacidad especial para transmitir emociones, para contar historias, para transmitir cosas memorables. Seguramente a ustedes tendrán algunas canciones que les recuerdan cosas bien específicas de su juventud, de su niñez. Hay recuerdos asociados a ellas. Seguramente hay momentos especiales donde a través de canciones se han expresado. eh, y eso es una realidad, hermano. Las canciones provocan reacciones o a veces son resultado como una reacción a algo que se está viviendo. Y en el texto de esta mañana vamos a ver cómo el pueblo de Dios responde al ver el poder de Dios, al ver la gracia de Dios, al ver la gloria de Dios a través de la liberación del pueblo de Egipto, y ellos respondieron al Señor y lo hicieron de una forma muy peculiar, y es a través de una hermosa canción. El texto de esta mañana nos va a mostrar cómo ellos responden cantando al Señor. El título del sermón en esta mañana es Cantad al Señor porque Él ha triunfado gloriosamente. Cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Y vamos a meditar en el texto en esta mañana, que es Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Vamos a estar en el versículo 1 y vamos a llegar hasta el versículo 21. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre y le exalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Y la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. El soplo de tu aliento, se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón y se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré y repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, los destruiré mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanza, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra y los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder lo has guiado a tu santa morada. Lo has oído los pueblos y tiemblan, el pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor. Se acordaron todos los habitantes de Canaán, terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra, hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reina para siempre jamás. Porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los hijos de Israel
anduvieron por medio del mar sobre tierra seca. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó a su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con pandero y danza. Y Miriam le respondía: cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Hermanos, no sabemos la melodía, no sabemos el ritmo, pero qué hermosa letra. Y nos recuerda lo que hemos estado viendo en el libro de Éxodo, nos hace contemplar la grandeza de Dios y nos hace ver su gloria. Yo espero que en esta mañana, hermanos, a través de este hermoso canto en el cual vamos a meditar, eso nos convenza que tú y yo nos unamos. ¿Nos unamos a qué? Nos unamos a cantar a Dios por su gloria manifestada y su victoria en Cristo Jesús. Yo espero que en esta mañana tú salgas de aquí con una convicción de cantar a Dios por su gloria que ha sido manifestada y su victoria en Cristo Jesús. Y el primer punto que quiero abordar en esta mañana al ver este hermoso canto es que somos llamados a alabar a Dios en adoración. Somos llamados a cantar a Dios en adoración. Todo creyente debe cantar a Dios. Todo creyente tiene razones para cantar a Dios. Pero hermanos, yo espero que el ejercicio de cantar a Dios lo hagamos con las motivaciones correctas. Lo hagamos sobre la base del entendimiento por qué cantamos. No cantamos para llenar un espacio en el tiempo, en la agenda del servicio dominical. No cantamos porque tengamos que hacerlo en realidad. Y si bien es cierto, debemos hacerlo, pero la razón por la que lo hacemos, más allá que el deber, es porque al recordar la hermosura de nuestro Señor, al contemplar su gloria, al ver los hechos poderosos que Él ha hecho, eso hace surgir de nuestro corazón un canto de adoración a Él. Hermanos, aquí no importa cuál sea tu voz. No importa si tienes una buena voz o no tienes una buena voz. Aquí no importa la calidad musical en el momento de cantar a Dios. Hermanos, ¿qué instrumento tenían ellos en ese momento? Solo uno, un pandero. No importa, y ustedes creen que ellos recibieron clases de pandero para estar en armonía y hacer... no, es que eso no importa. No son movidos por la calidad musical. La adoración y la alabanza a Dios no depende de instrumentos. ¿Saben de qué depende? De un corazón agradecido a Dios. De eso depende. No somos llamados a ser espectadores. Hermanos, si usted se ha preguntado más de alguna vez por qué tomarnos un tiempo cuando nos congregamos a cantar al Señor, yo espero que esta mañana encuentre la respuesta, no solo del por qué, sino que cada uno de nosotros tenga una convicción de que en el momento de adorar a Dios a través de cantarle a Él, lo hagamos de una manera correcta, con las motivaciones correctas, con lo que nos impulse que sea lo correcto. Porque quiero decirle algo, Dios espera adoración de nuestra parte. Dios espera adoración. Dios espera adoración de nuestros labios, no de instrumentos, no de una sinfónica, de labios que expresan adoración, gratitud, alabanza a Dios. Eso es lo que Dios espera. Cuando tú y yo nos reunimos aquí, Dios está atento, escuchando, pero no está atento escuchando a las guitarras. No está atento escuchando si hay batería o no hay batería, si hay cuerdas, no hay cuerdas. Dios está atento escuchándote a ti. Él quiere ver que tú abras tu boca y expreses lo que hay en tu corazón. Eso es lo que Dios espera.
Debemos recordar que el propósito de cantar a Dios solamente es uno. No es pasar tiempo, no es un previo, solo es uno. Y es adorar a Dios. Si nos reunimos para alabar cantándole, es porque queremos adorarle. Hermanos, eso nos hace pensar que la adoración es enfocada en Él. Nuestra adoración es hacia Él, por lo que Él ha hecho. No está enfocada en nosotros. Qué grave error es cuando como iglesia, la iglesia ve el tiempo de adoración como un espacio para nosotros. Porque entonces deja de ser alabanza, deja de ser adoración a Dios. Bueno, quizás sí es alabanza, pero no alabanza a Dios, sino quizás a nosotros. El texto de esta mañana nos muestra cómo surge la alabanza de un corazón agradecido, porque al contemplar a Dios, Dios se ha revelado a su pueblo, hermanos, y lo ha hecho de una manera extraordinaria. Con poder ha ganado la victoria de los enemigos, ha vencido de una manera poderosa, ha dejado que su pueblo contemple quién es Él. Y entonces de ahí surge un corazón. Hermanos, eso nos dice cosas importantes a nosotros. Si la adoración debe de centrarse en Dios, debe de llevarnos a contemplar la gloria de Dios. Debe de llevarnos a recordar lo que Dios ha obrado y lo que Él ha hecho. Eso nos dice entonces cómo deberían de ser nuestro tiempo de alabanza a Dios. La letra de las canciones que cantamos. Más de alguna vez alguien me ha dicho, pastor, mire, pero ¿por qué no cantamos estas alabanzas? ¿O por qué no le ponemos un poco más de ritmo? ¿O por qué no tal cosa? ¿Y por qué no tal esto? O, ay, a mí esa no me gusta. Pero es que no nos tiene que gustar a nosotros. ¿A quién le tiene que gustar, hermano? A Él. No se trata de nosotros. La alabanza tampoco es un tiempo en el cual es para preparar. Tampoco. ¿Y a qué me refiero? Mover emociones. No estoy diciendo, hermanos, que en la alabanza no expresamos nuestras emociones. Nosotros no somos robots. Sentimos, Dios nos hizo así. Pero el propósito no es mover emociones. Me refiero a la música, me refiero al ritmo, me refiero al ambiente. Pongamos más tenue las luces y preparémonos para adorar al Señor. Es que tú vas a adorar al Señor de lo que hay en tu corazón. Cantamos sobre quién es Dios. Le cantamos a Él. Y estamos viendo cómo en este hermoso canto es lo que el pueblo está haciendo en respuesta a lo que Dios ha hecho. En respuesta a ver la gloria de Dios. Moisés y el pueblo levantan el cántico al Señor en respuesta a la gloria de Dios manifestada en los actos de redención que Él ha hecho. Recuerda que el temor los llevó a quejarse, ¿lo recuerdan? No pierda de vista el contexto de donde venimos. Cuando ellos vieron los egipcios que venían en los carros, ¿se recuerdan qué pasó? Tuvieron temor. ¿Y cuál fue la reacción ante el temor? Queja, duda. ¿Y se recuerdan qué fue lo que les dijo Moisés? Recordémoslo. Vamos a leer Éxodo 14, versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo. ¿Qué dijo Moisés al pueblo? No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios, a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Pero mire lo que dicen en el versículo 14. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedéis. Deja de quejarte. Mejor mira lo que Dios va a hacer. No te distraigas, pone atención, mira lo que Dios va a hacer, cómo Dios nos va a salvar. No perdas de vista, pero mire, silencio.
Les manda a contemplar cómo Dios va a vencer. Les recuerda de la gracia de Dios. Él los va a vencer. El Señor peleará por vosotros. Mientras tanto, quédense callados. Callen y observen. Hermanos, pero ahora ya no es tiempo de callar. Ahora es tiempo de alabar, de disfrutar en alegría esta victoria que Dios ha obrado por su pueblo al vencerlos, al liberarlos. Y por eso es que inicia el versículo 1 del capítulo 15. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Un cántico hermoso de adoración. Un cántico que les recuerda lo que Dios ha hecho. Hermanos, aquí vemos el primer cántico congregacional. El pueblo reunido al contemplar la obra de Dios, la salvación, cantaron a Dios. Alabaron a Dios. Lo alabaron por su gloria, pero también por la victoria que los libertó. Todo el pueblo. Al final del texto que leímos, que es el versículo 20 y 21, da un detalle importante y dice: Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con pandero y danza. Y Miriam le respondía: cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Y así empieza el canto con Moisés. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Y este es un detalle importante, hermanos, porque era una práctica antigua. Era una práctica antigua que las mujeres recibieran a los guerreros cuando regresaban de una batalla, y lo hacían con panderos y danza. Están celebrando la victoria. Era una forma de celebrar la victoria. ¿Se recuerdan cuando en una batalla regresó David y que estaba Saúl y que cantaban y que danzaban y que hubo celos? ¿Se recuerdan? Porque era una práctica de celebración de victoria. Dios debe de ser alabado. ¿Por qué? Porque Él ha dado la victoria. Porque Él ha vencido a los enemigos, porque Él ha librado al pueblo. Y Él va a guiar al pueblo a su nuevo hogar. Por eso hay regocijo entre el pueblo. Hermanos, Dios merece ser alabado. La pregunta es, ¿estamos dando trascendencia? ¿Estamos teniendo una perspectiva bíblica del canto al Señor? Hace algún tiempo atrás me decía un hermano pastor: deberíamos de tener más tiempo de alabanza. Es que 2 alabanzas son muy poquitas. Hermanos, no cantamos 2 alabanzas. Él venía en las últimas 2 alabanzas. Por eso lo sentía corto. Me tocó decirle: hermano, venga un poco más temprano. Y se va a dar cuenta que no cantamos 2. Hermanos, es que de verdad, miren, parece chistoso, pero debemos de ver el tiempo de alabanza con la misma importancia y seriedad que vemos el tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Porque es un acto de adoración a Dios. Y no lo veamos como algo para nosotros. No pensemos: ay, esa no me gusta. Es que, hermano, no es karaoke. Es para el Señor. Fíjese en la letra. En eso sí fíjese. Y si ve que una alabanza tiene una letra que no es conforme a la palabra de Dios, que no está exaltando a Dios, que no nos hace pensar en la gloria de Dios, que no nos hace recordar las obras de Dios, pues ahí sí diga: esa no. Porque va en contra del propósito. No somos espectadores, hermanos. No en ese momento. Cuando Dios obró nuestra salvación, éramos espectadores. ¿Qué es lo que Moisés le dijo al pueblo? A los que se estaban quejando: no te quejes, mejor mire, silencio y vea. Pero cuando Dios los salvó, no les dijo: sean espectadores. Canten. No les dijo: espérenme, ya vengo, voy a ir a cantar al Señor. Cantemos al Señor. Hermano, yo en esta mañana te invito a que cantes al Señor,
que expreses tu gratitud a Dios, que expreses quién es Él con tu boca. No seas un espectador. Porque tú no estás aquí para ver quién canta bien, quién no canta bien, quién le sale un gallito, quién no le sale un gallito. Hermanos, estamos aquí para alabar a aquel que nos salvó, aquel que es digno de adoración. Y alguien podría preguntarse, ¿por qué alabar a Dios? Bueno, alabemos a Dios en primer lugar por su gloria. Porque Él es Dios. Una respuesta cuando somos receptores de la gracia de Dios y cuando logramos por gracia contemplar la gloria de Dios, una respuesta a eso será cantarle a Él en adoración. Dice el versículo 1, vamos a leer 1, 2 y 3. Cantó al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza, mi canción es el Señor. Este es mi Dios y le glorificaré. Él es el Dios de mi Padre y le exalzaré. El Señor es fuerte guerrero. El Señor es su nombre. ¿Cuántas veces durante el proceso previo, cuántas veces Dios dijo, quiero que sepan que yo soy el Señor? ¿Lo logró? ¿Sí? Ellos están anunciando, Él es el Señor. Él es el único Dios verdadero. Él es el único digno de adoración. Él es quien nos salvó. Él es el Dios de nuestros padres. Él es el Dios del pacto. Él ha triunfado gloriosamente. ¿Por qué? Porque Él ha manifestado quién es Él en la victoria. ¿Se recuerdan en el capítulo 14? Todavía Dios dice que Él va a endurecer el corazón de Faraón. Van a ser perseguidos porque Dios se glorificará en Él. ¿Se recuerdan? Y eso es lo que el pueblo está cantando. La adoración se centra en Dios. Mi canción es el Señor, dice Moisés. Mi canción es el Señor. ¿Cuántos cantautores se inspiran en una hermosa mujer, en un paisaje, en un, no sé? Hermanos, cuánto más glorioso, hermoso es nuestro Dios. Su obra es el motivo, pero Él es el objeto de la adoración. Lo voy a repetir. Su obra es el motivo por el que cantamos. Amén. Cantamos por lo que Él ha obrado. Su obra es el motivo, pero el objeto de nuestra adoración es Él. Y tiene sentido porque sin Él no habría un motivo. Él es el motivo. Él es. El pueblo no centra su adoración en ellos mismos. No ven al pueblo cantando, Moisés y el pueblo cantando, qué especiales somos, somos únicos, somos mejores que los egipcios. Qué pueblo más grande somos, más grandioso. Hasta Dios ha obrado a nuestro favor. El centro de la adoración es Él. Fuerte guerrero. Jehová es su nombre, el Señor es su nombre. Hermanos, Dios es el objeto. El contemplar su gloria debe de producir en nosotros la adoración ante su grandeza. Y es lo que precisamente el pueblo está haciendo, está exaltando. Está recordando el nombre de Dios, porque el nombre de Dios habla de su gloria. Si ustedes recuerdan, Él le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y este es mi nombre, Jehová o el Señor. Porque ese nombre nos hace recordar que Él es autoexistente. Él es soberano, autosuficiente, único y verdadero Dios. Porque Él ha revelado quién es Él, pero para tener una relación de pacto con su pueblo. Por lo tanto, esto nos recuerda también la fidelidad de Dios, que es parte de su gloria. Si usted notó en el canto es, Dios es mi fuerza, Dios es mi canción, Dios es mi salvación, Dios de mi Padre.
el Dios del pacto. Pero algo fuerte que se exalta aquí de la gloria de Dios es el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Este canto es un canto que celebra el poder de Dios que obró en favor de su pueblo para liberarlo. Y quiero que retornemos a unos versículos y quiero que tengan en mente ese enfoque, el tema de la exaltación de la gloria de Dios a través de el poder que Él obró o cómo obró poderosamente en la redención de su pueblo. Versículo 6 de Éxodo 15. Tu diestra, oh Señor, es, ¿qué dice? Majestuosa, ¿en qué sentido? En poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. El soplo de tu aliento, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón y se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses? Y es que ese es el punto. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él que sea digno de que cantemos, que lo adoremos, que exaltemos su hermosura y su grandeza? Es que recordemos, hermanos, Moisés intentó liberar al pueblo, ¿lo recuerda? ¿Y cuál fue la consecuencia de ese intento? Fue un rotundo fracaso. Terminó mal. Pero cuando Moisés fue comisionado por Dios para que en el poder de Dios el pueblo fuera liberado, hermanos, eso termina en adoración a Él. Porque Él es digno. Porque Él ha redimido a su pueblo y lo hizo con brazo extendido y grandes juicios. Vemos la gloria de Dios ahí. Pero además, su gloria está siendo exaltada al reconocer que Él es único. No hay nadie como Él. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? Quedó más que probado que todos los demás eran falsos. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que sea digno, que nuestra boca sea abierta para exaltar la grandeza? ¿Quién como Él? No hay nadie. Él es la causa suficiente. Él es el que provoca esta acción cuando contemplamos su gloria. Es que, hermanos, cualquiera que contempla la gloria de Dios no puede hacer nada menos que adorarle. Creo que todos nosotros lo hemos vivido en momentos específicos, en situaciones específicas. Cuando vemos la mano de Dios obrar poderosamente, ¿qué sale de nuestro corazón y nuestra boca? Gracias, Dios. Sale alabanza. Hermanos, podemos ver la gloria de Dios en la bondad, la misericordia, en todo esto. Si usted ve el versículo 13 en el canto, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Él está guiando a su pueblo. ¿Se recuerdan la columna de nube y la columna de fuego? ¿Se recuerdan que no los voy a hacer pasar por los filisteos porque se me van a afligir? No tienen por qué, pero los voy a madurar, pero ahorita los voy a cuidar, los voy a mimar un poquito. Vemos la bondad, la misericordia de Dios en la redención. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Hermanos, ¿qué es la redención? Es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante un pago. Dios ha redimido a su pueblo, pero nosotros también hemos sido redimidos. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como Cristo para que sea digno de ser alabado? Solamente Él. Hermanos, alguien podría pensar y decir esto, pastor, pero esta es una respuesta a un acontecimiento en específico. Seguramente si yo hubiera estado ahí haría lo mismo.
al ver la grandeza de Dios, al ver el mar abrirse en dos, pasar en seco, y luego ver cómo eso se cerraba y destruía a sus enemigos. Pero nosotros también tenemos un acto de Dios en el cual podemos ver la gloria de Dios. Podemos reconocer cómo Él guía a su pueblo en la redención aún hasta hoy. Y es precisamente la liberación que Él ha hecho de su pueblo. Ya no de Egipto, sino del pecado. Por medio de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo en la cruz. Él murió y resucitó. Hermanos, ¿qué hizo resucitar a Jesús? ¿Acaso no fue el poder de Dios? Esa manifestación poderosa de Dios venciendo a la muerte. Vemos y podemos contemplar la gloria de Dios claramente en el rostro de Jesús. En Cristo podemos ver la fidelidad al pacto. Tú y yo ahora somos parte, no de ese pacto. Tú y yo somos parte ahora de un mejor pacto en Cristo Jesús. Podemos ver la omnipotencia de Dios en Cristo. Podemos ver que Él es único, que no hay nadie como Él. Podemos ver la gloria de Dios. Por lo tanto, hermano, tú y yo somos llamados a adorar. Así como el pueblo cantó en adoración, reconociendo quién es Dios, su gloria y esas obras poderosas para salvarlos y redimirlos. De igual manera tú y yo hoy somos llamados a responder de la misma manera. Y no es una analogía que estoy haciendo, es algo que Dios nos manda a hacer. Pero hermanos, ¿saben qué? Mi invitación en esta mañana es que pasemos de el deber al querer. Porque son dos cosas diferentes. Pues sí, ¿qué voy a hacer si estoy aquí en el tiempo de alabanza? El de la par me está viendo raro porque no aplaudo. Entonces. No puede ser que cantemos por deber. Cantemos porque nuestro corazón está lleno de gozo y de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque contemplamos su hermosura y su grandeza y no puedo hacer otra cosa más que cantarle a Él. Hebreos 13:15, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, es decir, Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan. ¿Qué hizo el pueblo en el canto que estamos leyendo? ¿Acaso no confesó su nombre? Hermano, nosotros somos llamados a eso también. Pastor, pero ya vio que ahí dice que es un sacrificio. Amén, yo digo amén a eso. Hermano, no se refiere a eso. Cuando dice sacrificio no es porque sea difícil para nosotros, que tengamos que sacrificarnos para cantar. Está haciendo una analogía con un acto de adoración como es un sacrificio. ¿Se recuerdan de los sacrificios? Como actos de adoración. A eso se refiere, nos está diciendo que continuamente ofrezcamos. Ya no ofrecemos sacrificios de animales. Ya no somos llamados a ofrecer esos sacrificios en adoración a Dios porque Cristo se cumplieron todos. Pero sí somos llamados a presentar otro tipo de sacrificio, es decir, otro tipo de acto de adoración. ¿Cuál es? Cantarle a Él. Frutos de labios que confiesan su nombre. Debemos adorar en alabanza. Debemos adorar. Debemos confesar su grandeza. Debemos confesar quién es Él. Hermanos, por eso cantamos. Por eso como congregación somos celosos de las alabanzas que cantamos. Porque no es llenar un espacio en una agenda. Es que queremos adorar a Dios porque Él es digno. La pregunta es: ¿qué tan importante es la alabanza para ti? ¿Vienes tarde? Y cuando estás aquí, estás, pero no solo físicamente. Participa. ¿Lo haces por las razones correctas? Cantamos sobre quién es Dios y le cantamos a Él de forma personal, pero también comunitaria. Como el pueblo nos reunimos a cantarle a Él.
Y en tercer y último lugar, quiero que meditemos en que alabamos a Dios, no solamente por su gloria, alabamos a Dios por la victoria y por la relación que Él tiene con su pueblo. Quiero que piense en este canto y vemos los destellos de la alabanza por cómo Él cuida a su pueblo. Constantemente. Están alabando a Dios porque el que ha luchado y el que ha vencido es Él. Porque el pueblo no podía vencer. Ese es el punto. Hermanos, ¿ustedes creen que si ellos hubieran tenido el poder para liberarse de los egipcios, no se hubieran liberado mucho tiempo atrás? Pero no podían. Porque estaban esclavizados, porque estaban sometidos al yugo. Pues igual somos nosotros. Los hombres no pueden liberarse de la esclavitud del pecado. No lo pueden hacer. Solo Dios tiene el poder para hacerlo. Y por eso cantamos a Él, porque reconocemos que Él ha dado la victoria. Porque en Cristo somos más que vencedores. Porque hemos vencido al pecado, porque hemos vencido a la muerte. Tú y yo no podemos vencer a la muerte. Pero en Cristo Jesús sí. Por eso le cantamos a Él. Si usted ve en el versículo 4, dice que sometió a sus enemigos. En el versículo 9 está haciendo una alusión al pueblo, recordando esa promesa que Dios hizo, que la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente. Y eso es lo que están celebrando ahí. Que el pueblo de Dios ha vencido. Porque Dios venció. Y era un anuncio. Hermanos, mucho más nosotros. Que esa promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva. Somos beneficiarios de ella. Porque la simiente de la mujer prometida, Cristo Jesús, venció a Satanás en la muerte, en la cruz, en la resurrección. Venció a los enemigos y por eso adoramos a Él. Vemos que el autor describe poéticamente cómo Él con fuerza obró sobre la naturaleza para vencer. Menciona el viento. No es que Él sea el viento, sino todo lo contrario. Dios controla el viento. Ese es el punto. Dios controla todas las cosas creadas, todas las criaturas, porque Él las creó. Y vemos que esto termina, hermanos, contemplando la victoria de Dios de tal manera que no solo fue vencido Faraón, fueron vencidos los falsos dioses. Porque su pueblo terminó diciendo, ¿quién como tú entre los dioses? ¿Quién como Él? No hay nadie como Él, por eso le adoramos. Y el cántico además incluye la respuesta. Porque algo tengo que decirle, ante las obras de Dios siempre hay una respuesta. Siempre habrá una respuesta ante las obras de Dios. La pregunta es, ¿solo los egipcios eran enemigos del pueblo de Dios? No. ¿Y qué pasa entonces con nosotros? ¿Qué pasa con ellos? Versículo 14. Han oído los pueblos y ¿qué hacen? Tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom. Los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor. Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa, oh Señor. Y esta es una verdad que sigue vigente hasta el día de hoy. Si tú estás aquí en esta mañana y tu fe no ha estado en Cristo Jesús y tú has querido vivir como tú quieres, tú te has opuesto a la voluntad de Dios para tu vida, en el sentido de no reconocer el señorío de Él, quiero decirte que un día te vas a enfrentar a Él. Y cuando tú le conozcas, cuando tú veas la grandeza y el poder, temblarás.
No importando qué fuerte te sientas por tu dinero, por tu posición, por tu inteligencia. Cuando estés ante el verdaderamente todopoderoso, vas a temblar. Pero si llega ese momento, ya no habrá paso atrás. Por eso tengo una buena noticia para ti. La buena noticia es que tú puedes pasar de ser enemigo de Dios a ser parte del pueblo de Dios. En lugar de recibir la justa ira de Dios, recibir la gracia de Dios. Tienes que arrepentirte. Es necesario que reconozcas tu condición de pecador. Es necesario que reconozcas que el pecado ofende a un Dios santo, santo, santo. Y que si quieres acercarte a Él, lo único que tienes que hacer es reconocer tu condición. Saber que no hay nada bueno en ti que te acerque a Él. Solamente hay uno. Solo hay un justo. Solo hay uno que puede intermediar para que tú llegues a Él. Y su nombre es Cristo Jesús. Arrepiéntete. Rinde tu vida a Él. Reconócele como Señor. Reconócele como el único Salvador. Y hoy empezarás a disfrutar de ser parte del pueblo de Dios. Pero más aún allá, ser parte de la familia de Dios. Porque a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú seguirás viendo el poder de Dios. Seguirás contemplando el poder de Dios. Pero cómo obra a favor de tuyo, de tal manera que somos conformados por ese poder cada día a la imagen de Cristo Jesús. Vas a seguir viendo el poder de Dios obrando en tu propia vida, transformando, limpiándote constantemente de la maldad, llevándote a vivir por Él y para Él. Tú verás constantemente el poder de Dios obrando en ti, pero también a través de ti cuando tú sirvas a la iglesia, cuando tú proclames el evangelio a otros, tú seguirás viendo ese poder, pero ya no en contra tuya, sino en favor para su gloria. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú eres el pueblo de Dios, tenemos razones para adorarle, hermano. El versículo 16 dice, y hasta que tu pueblo pase, oh Señor, hasta que el pueblo que tú has comprado, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre, jamás. Qué hermoso es saber que Él ha obrado a favor nuestro, hermano. Poderosamente, por gracia. ¿Cuál va a ser tu respuesta hoy? ¿Vas a valorar quién es Él de una manera adecuada? De tal forma que el valorar quién es Él te lleve a adorarle. Vas a valorar lo que Él ha hecho por ti de una manera correcta, de tal forma que te lleve a rendirte a Él, a cantarle a Él, pero también a servirle, a vivir por Él y para Él. Hermanos, cantemos expresando nuestro amor y gratitud por su gracia. Porque Él se ha revelado a nosotros en Cristo Jesús. Porque le conocemos, porque nos ha salvado, porque nos ha unido a su pueblo, porque ahora somos parte de la familia de la fe, porque ahora podemos clamar, Abba Padre, porque nos ha dado un espíritu de adopción. Por eso clamamos y adoramos al Señor. Y si es algo que para ti no es tan importante, quiero que veas en el siguiente texto qué tan trascendente es para Dios. Y eso es algo que vamos a hacer en la eternidad, hermano. Desde ya somos llamados a adorarle. Pero vamos a adorarle en eternidad. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cantan el cántico que acabamos de leer. Será cantado. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, pero se cantará otro cántico, y el cántico del Cordero. ¿Y qué dirá el cántico del Cordero? Diciendo 2 puntos. Grandes y maravillosas son tus obras.
Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Se recuerda de ese texto? ¿Se recuerda? Lo cantamos. Algunos domingos cantamos ese texto. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, cantemos en adoración a Dios. Cantemos al Cordero, porque Él es digno, porque Él es todopoderoso, porque Él es justo, porque sus caminos son rectos, porque Él es santo, porque no hay nadie como Él. Por tanto, cantemos a Dios por su gloria manifestada y su victoria en Cristo Jesús. Cantémosle a Él. Vamos ahora.